Y nada, para mí es un placer muy grande presentaros hoy a Paola, no solo porque es una grandísima científica, ya lo veréis, pero también porque es una muy buena amiga. Y nada, Paola es de Colombia y allí hizo su bachelor en la Universidad en Bogotá, pero la mayor parte de su carrera la ha desarrollado en Alemania, donde se fue en un primer lugar a hacer un máster en la Universidad de Potsdam, para luego continuar haciendo un doctorado en la Universidad de Göttingen, por donde pasó el mismísimo Hamlet. Y al acabar el doctorado continuó con su carrera en IBI, donde tuve la suerte de conocerla, y ahora sigue como investigadora postdoctoral en la USF, en la Helmholtz Center for Environmental Research, que es un centro también de renombre en Alemania. Y nada, Paola os va a hablar de lo que hace ella, que es principalmente trabaja con patrones macroecológicos de plantas, donde trata de entender los factores tanto climáticos, biogeográficos, como factores relacionados con cambio global, que determinan por qué las plantas, bueno, los patrones de biodiversidad, qué es lo que hace que la biodiversidad se mantenga en las comunidades de plantas y qué es lo que hace que se extingan las especies, ¿no? Y para ello usa diferentes medidas de diversidad funcional, centrándose en los traits de las plantas. Y nada, os voy a contar ahora ella. Se centra sobre todo su investigación en sistemas insulares. Trabajo mucho en Tenerife. Y nada, además de todo esto, Paula está muy implicada en la visualización de grupos infrarrepresentados en ciencia, como ya son mujeres investigadoras o diferentes colectivos del sur global. Y además es una artista con mucho talento. Así que nada, ahora os dejo con ella, que os cuente un poquito mejor lo que hace. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, muchas gracias por venir y por tan bonita introducción. Esta charla la preparé intentando hacerla más atractiva y por eso el título. Lo que quería hacer es una alegoría a un libro, uno de mis libros favoritos del Gabo, que se titula Del amor y otros demonios. Y la historia transcurre en Cartagena de Indias en el siglo XVIII, donde una niña de 12 años, que es hija de un marqués, es mordida por un perro que parece tener rabia, y aunque ella nunca desarrolla los síntomas de rabia, la sociedad, porque ella, aparte la niña, fue criada por negros esclavos del momento, ella nunca desarrolla síntomas de rabia, pero por su comportamiento, que es bastante atado a las tradiciones africanas, se interpreta que ella está poseída por el demonio. El obispo de ese momento decide que se le debe exorcizar. Entonces, digamos que uno de los mensajes principales del libro no son esos demonios supernaturales o demonios ultraterrenales, pero lidia con los demonios, digamos, humanos, que es el prejuicio, el racismo y sobre todo la incapacidad de los seres humanos a comprender cosas que se salen de la norma, que no son tan usuales para nosotros. Y entonces me puse a pensar cuáles son esos demonios para nosotros en la investigación, sobre todo la biodiversidad. Yo trabajo mucho con plantas, pero también trabajo con otros taxa. Y es también uno de esos, hay muchos demonios, ¿no? Demonios, como el cambio climático, la transformación del hábitat. Y uno de los demonios, demonios no es nada tremendamente negativo, pero sí es esa incapacidad de entender actualmente qué está pasando y cómo estamos modificando la biodiversidad. Y esa es esa alegoría que quería hacer hoy. Pero ya el tema, ya entrando un poco más a la parte científica, el tema de la charla, o digamos el hilo conductor, es cómo se origina, se organiza y se pierde la biodiversidad de las plantas, ¿no? Y las diferentes fuerzas evolutivas, ecológicas, biogeográficas, ¿no? Que hacen que emerja la biodiversidad, y las fuerzas también, digamos, en el caso humanas, hoy en día, cómo la estamos reorganizando y cómo la podemos modificar en tan corto tiempo. El siguiente trabajo que les voy a mostrar, como dice el título, sobre la insularidad,
Ese fue mi trabajo doctoral en la Universidad de Göttingen. Yo hice mi doctorado pues en Tenerife y lo siguiente que les voy a mostrar es resultados principales de mi doctorado, ¿no? Entonces, las islas volcánicas son laboratorios naturales muy especiales. Una de las características principales es ¿por qué son laboratorios naturales? Bueno, son estas masas pequeñas que emergen vía actividad volcánica y emergen desprovistas de vida y son como réplicas espaciales, ¿no? Por esta misma actividad volcánica. Entonces acá les muestro un ejemplo, la isla de Tenerife. Probablemente muchos de ustedes la conocen cuando doy esta charla en Colombia o en Alemania. Bueno, a los alemanes les encanta ir a las Canarias, pero siempre explico. Las Islas Canarias quedan muy cerquita de África y acá pues está Tenerife. Em, y son sistemas replicados en el espacio, ¿no? Tenemos pequeñas masas, tenemos arquipélagos, tenemos metarquipélagos, que es la forma como se agregan. Pero también son muy especiales porque no solo son sistemas replicados en el espacio, sino sistemas replicados en el tiempo, ¿no? Y, por ejemplo, el archipiélago de Hawái es un gran ejemplo de esto. También hice en la investigación en el IDIF, que fue donde Andrea y yo nos conocimos, hice parte de mi trabajo fue con Hawái. Y el archipiélago de Hawái es particular porque es una cadena montañosa y por la forma en la que ese hotspot de actividad volcánica se formó, genera una línea de volcanes que aparte tienen una cronosecuencia desde las islas más jóvenes a las islas más viejas y también todas sus características del paisaje y área de las islas cambia progresivamente con ese cambio temporal. Y acá les muestro un ejemplo, por ejemplo, Oahu, que es una de las islas más viejas del archipiélago, es esta isla, que tiene un paisaje muy disectado, versus Hawái, que es Big Island, es la isla más joven, 0.5 millones de años en promedio. Tiene, es muy grande, pero también tiene un paisaje muy joven, muy suavizado, ¿no? Todavía no ha sido disectado por la erosión. Entonces, este carácter replicado en el tiempo y en el espacio de las islas hace que sean esos laboratorios naturales muy especiales para am, testear preguntas sobre qué pasa, cómo funciona la evolución, los procesos ecoevolutivos, y eso fue lo que yo las he hecho en mi investigación y también para ver cómo los efectos antropogénicos, por ejemplo, invasiones, están modificando la diversidad. Bueno, la primera pregunta de investigación es una pregunta, estas preguntas que pongo acá son muy generales, también fáciles de entender. Y digamos que muy básica también, pero fue el inicio de mi doctorado, ¿no? Fue qué le ocurre a las plantas cuando están en una isla. Y por supuesto, pues no siempre, depende del nivel de aislamiento, pero en general están aisladas y qué les hace ese aislamiento a al- a las plantas por millones de años. Y esto pues obviamente es basado en la teoría, el aislamiento y también la generación de nichos vacíos. Entonces, una de las primeras preguntas es, ¿qué les pasa a las plantas en términos ecológicos y evolutivos y sobre todo en términos funcionales? Entonces, aquí les estoy mostrando el espacio funcional. Esta es una de las figuras más icónicas en diversidad funcional, el trabajo de Sandra Díaz y Co. Esto es básicamente un PCA, pero también le llamamos un espacio funcional. Y ellos acá, esto es lo que yo llamo, es una de las mejores representaciones de la diversidad funcional basada en rasgos funcionales de las plantas actualmente. Entonces, por eso lo llaman en inglés el Global Spectrum of Plant Form and Function. No tiene muchas plantas, tiene apenas casi 3.000 plantas, si se imaginan de todas las plantas del mundo, pero es una buena representación. Y acá en el PCA, cada puntito es una planta y la localización de cada punto en ese PCA habla de
combinación de los rasgos funcionales. Entonces, si yo tengo plantas acá, tengo plantas que tienen combinación, por ejemplo, son pequeñas, con semillas pequeñas, y en el otro lado del espectro, pues tengo plantas grandes con semillas grandes. Y en este lado del espectro hay plantas que tienen alto contenido de nitrógeno en sus hojas y acá bajo contenido de nitrógeno, y esto se relaciona también con con las estrategias de adquisición de recursos de las plantas, ¿no? Entonces, esa fue nuestra línea de partida y queríamos ver, ok, esto se supone que es una representación bastante buena de de los rasgos funcionales y cómo esa combinación de rasgos funcionales en las plantas y cómo se traduce eso en sus estrategias ecológicas. Pero esto es mayoritariamente, casi todas las plantas que están ahí son de continente. Y nos preguntamos, bueno, ¿qué pasa? Las plantas de una isla, si se supone que las islas son tan especiales, son similares o son diferentes. Y esa fue una de las preguntas de investigación. Entonces, sí, si las plantas, imaginen que este es el espacio funcional global y este es los puntos hipotéticos de plantas de una isla. Entonces mi pregunta era, bueno, si son similares y yo voy a Tenerife, que aparte es un super microcosmos, y mido todas las plantas, casi todas, que fue lo que hicimos, y luego las ploteo encima del espacio global, si son, casi que se superponen, entonces el espacio funcional de las plantas de una isla, en este caso, pues es muy similar al resto. Pero la otra opción es que no, entonces pueden estar conglomeradas en un lado, bueno, y eso sería un indicador que las plantas pues de una isla son diferentes y a lo mejor el efecto isla realmente está produciendo plantas muy especiales. Y esto fue lo que encontramos después de haber medido aproximadamente el 80% de las plantas nativas de Tenerife. em, Les medimos los mismos rasgos funcionales que en el paper este seminal de Sandra Díaz y Co. Y lo que encontramos fue, bueno, el espacio funcional de la flora de Tenerife realmente es muy diverso. Como ven aquí, la flora de Tenerife está en verde y el espacio funcional del global en gris. Y realmente sí, la flora de Tenerife sí se expande por todos. Vemos puntitos verdes casi por todas partes. Pero una de las cosas más interesantes es que sobre todo en el PC1, en el PC1, vemos que hay un hump, perdón, que uso términos en inglés, pero vemos como esta, esta pico acá, y ese pico nos está indicando que hay una dominancia de valores, porque pues esto al final son valores de los rasgos, de valores intermedios. Entonces, una vez que dijimos, bueno, a pesar de que sí es muy similar en ciertas formas, muchos puntitos están distribuidos en todo el espacio funcional. De hecho, medimos eso porque realmente cuando trabajamos en diversidad funcional, generalmente como visualizamos los rasgos es usando PCAs. Pero luego hay una cuantificación porque obviamente necesitamos números. Hicimos la cuantificación de cuánto ah, superponía ambos espacios funcionales. 74% es bastante grande, pero siempre cada espacio funcional tiene una parte única. El de Tenerife es 24%, es diferente al resto de las otras plantas. Y esa fue la parte que nos interesó. Bueno, el espacio funcional es muy diverso, refleja plantas como árboles, arbustos de muchas formas diferentes de arbustos, también plantas como las que vemos acá que son suculentas. Pero justamente ese hump que les hablo yo, habla, ok, la flora de Tenerife sí es muy diversa, pero tiene una dominancia funcional que se evidencia aquí en esta curva. Y esa parte es lo que, digamos, sí hace a la isla funcionalmente única en este caso, ¿no? Y ese, esa parte única son este tipo de plantas con valores intermedios. Luego queríamos ver, ok, esa es como la imagen de toda la isla. ¿Y qué pasa? Disectemos un poco más. ¿Qué pasa con los procesos
que ocurren a las islas, como la colonización, la persistencia, la especiación, procesos biogeográficos que afectan esa diversidad que vimos en el primer PCA. Entonces teníamos una hipótesis y dijimos, bueno, obviamente todo lo que debe llegar a una isla tiene que tener una source region, probablemente un continente o otras islas aledañas, pero en principio esperábamos, bueno, la dispersión como proceso pues a lo mejor no contribuye tanto, sí contribuye porque es el origen, pero a lo mejor no contribuye tanto porque llegar a una isla es difícil, tienes que pasar por un océano, tienes que luego persistir a las condiciones climáticas, es más como un filtro, versus el proceso de especiación, de nuevo por los nichos vacíos que pueden ofrecer oportunidades ecológicas, pues puede ser que el proceso de especiación expanda ese espacio funcional y la diversidad funcional de las plantas. Y eso, pues esos procesos que digamos son simplificados acá, pues van a ser dejar esas huellas dentro de dentro de la diversidad de la isla. Para nosotros testear esto, lo que hicimos fue dividir la flora de Tenerife en diferentes especies, grupos de especies que sí que signalizan estos dos procesos. Por ejemplo, la dispersión es o se puede entender esa señal por las especies que son nativas, no endémicas, ¿no? Estas especies ocurren en el continente, pero también en Tenerife, entonces indican que se han dispersado. Versus, por ejemplo, especies que solo se han diversificado en Tenerife y que sabemos que son endémicas de Tenerife o endémicas también del archipiélago, pues son grupos de especies que claramente indican procesos de especiación. Y entonces, una vez que dividimos las especies en estos grupos, primero analizamos sus espacios funcionales, queríamos verlos y luego cuantificamos diversidad funcional y esto fue lo que encontramos. Lo opuesto a nuestra hipótesis. Eh, en primer lugar, acá les muestro los espacios funcionales o PCAs de los diferentes grupos. Este es el espacio funcional de las nativas no endémicas y estos dos espacios funcionales en azul. Este es el espacio de las endémicas únicamente de Tenerife y estas son un grupo especial que son especies, las llamamos cladogenéticas, que pertenecen a linajes que se han radiado, pero a nivel archipiélago, Islas Canarias. Pero entonces ambos grupos indican o señalizan el proceso de especiación. Y esto, bueno, es la visualización, que los PCA lo que es bonito es que nos ayudan a entender en qué dirección están las plantas, ¿no? Entonces acá, eh, solo en este PCA puse los rasgos, pero acá, por ejemplo, en este lado tenemos plant height, la altura de las plantas. Acá tenemos plantas con árboles, pues. Y acá, pues, todo lo opuesto. Y acá, de hecho, tenemos suculentas. Entonces, por ejemplo, vemos que en las nativas no endémicas el espacio funcional es bastante grande y tenemos también árboles, ah, arbustos, no muchas suculentas, porque leaf thickness, ¿no? Pues nos indica la capacidad o si es suculenta o no. Versus, por ejemplo, acá en estos dos grupos sí tenemos un clúster de suculentas y sobre todo un clúster muy fuerte de arbustos. Luego, el siguiente paso pues, fue cuantificar la diversidad funcional y eso lo hicimos cuantificando riqueza funcional y nos dimos, ahí fue cuando realmente pues obtuvimos los datos, los números y pudimos determinar que sí, de hecho las nativas no endémicas tienen una diversidad funcional muy, muy por encima de las especies que son endémicas. Es decir, el proceso de dispersión ha generado o es el proceso que más ha contribuido a la diversidad funcional de la isla versus procesos como especiación. Por ejemplo, especiación in situ solo en Tenerife tiene una diversidad funcional comparativamente muy bajita y no está contribuyendo mucho a esa expansión del espacio funcional. Eh, sí, esto es algo similar, pues de los resultados. Y aquí luego nos preguntamos, ok, interesante, pero ¿por qué? ¿Por qué la especiación no está generando nuevas formas de vida, ¿no? Si ocurre en otras islas. Mm, una de las cosas que lo
rápidamente lo analizamos porque no era el mayor focus del paper, pero vimos que esa especiación y analizamos el espacio climático de Tenerife. Tenerife es un microcosmos y tiene unos tipos de vegetación y ecosistemas bastante contrastantes, pero la mayoría del clima de la isla es árido, semiárido. Y es ese clima y esas condiciones climáticas y la historia climática y geológica de la isla ha presionado a las especies que si te vas a especiar, tienes que hacerlo para poder coincidir con este hábitat y para eso ser un arbusto es muy buena idea. Entonces, por eso esa especiación, ese clúster de arbustos, que es ese espacio, ese empaquetamiento de las especies en la mitad del espacio funcional global que les mostré al inicio. Entonces es una respuesta, como no sé si lo dicen acá, pero es un teje-maneje entre la evolución, las oportunidades ecológicas y la respuesta al medio ambiente que define cómo va a surgir la evolución y las nuevas formas de vida. Yendo un poquito más allá de solo nivel de islas y estos procesos, otra parte que investigamos fue cómo se distribuye esa diversidad funcional de las plantas dentro de los ecosistemas de Tenerife, porque en el análisis anterior, pues es a nivel de isla, pero como les comentaba, Tenerife tiene ecosistemas súper contrastantes. Si han estado en Tenerife en los ecosistemas de costa, son muy diferentes a los ecosistemas del bosque o a los ecosistemas de alta montaña que tienen allí. Entonces queríamos indagar un poco más en este tema. Y otra cosa que investigamos fue el paralelo entre la diversidad funcional y la diversidad taxonómica a niveles de los ecosistemas de Tenerife. Y ver qué ecosistemas a lo mejor tienen mayor aporte, por llamarlo así, de diversidad funcional. Entonces aquí un poquito de información. Esta es la isla de Tenerife y esta es la distribución potencial. Los ecosistemas hoy en día se ven muy diferentes porque se han transformado. De los ecosistemas que analizamos realmente son tipos de vegetación, pero para los denominamos acá ecosistemas. Entonces está la laurisilva, el, el matorral de cumbre, luego está el matorral costero, los bosques termófilos y el bosque el pinar. Y, disculpen. Entonces lo que hicimos acá, a un profesor en las Canarias, él hizo su tesis doctoral en los 90 y puso un montón de plots de 100 metros cuadrados por toda la isla que cubre, tiene una cobertura muy buena de todos estos ecosistemas y tomamos esa información de los plots, la mezclamos con la información de los rasgos que yo colecté junto con mis colegas durante el doctorado y analizamos esos paralelos que les contaba de la diversidad funcional a nivel ecosistema. Entonces, una de las cosas que encontramos, primero un análisis clave, queríamos ver cómo está la diversidad a nivel ecosistema alfa, beta y gamma. Alfa aquí es cada plot y gamma es diversidad gamma a nivel de ecosistema y beta en este caso es la diversidad, el recambio a nivel ecosistema. Es decir, si yo me encuentro acá, digamos, en el matorral de cumbre, voy de un plot a otro, cómo cambia esa diversidad dentro de cada ecosistema. Y dos resultados muy interesantes de este estudio. En primer lugar, bueno, aquí tenemos cada colorcito señaliza el ecosistema. Y aquí tenemos en esta columna son la diversidad taxonómica y este es el paralelo con la diversidad funcional. Entonces, dos cosas que encontramos es, primero en verde, es la diversidad de la laurisilva, que taxonómicamente tiene una diversidad dentro de todos los ecosistemas la más alta, a nivel alfa. Pero ya luego cuando medimos la diversidad alfa funcional, se redujo significativamente.
también en la diversidad gamma. Y eso es bastante interesante porque la laurisilva taxonómicamente tiene muchas más especies, pero todas convergen en una forma funcional similar, que es los árboles. Y varias cosas que nos decimos, ok, ¿por qué? Bueno, primero la laurisilva, hay muchos árboles, bueno, y aparte de todo, la laurisilva pues es un remanente, o sea, un ecosistema remanente que tenía antes una extensión muy amplia, por procesos de millones de años se redujo su extensión. Entonces es un relicto, es un ecosistema relicto que tiene muchos árboles, pero también no es los árboles son altamente competitivos. Entonces, si eres árbol y viene una suculenta o una pequeña planta, pues competir contra los árboles está duro. Y aparte de todo, pues los árboles en el ecosistema tienen la suficiente agua, la suficiente precipitación para poder ser mantenidos. Entonces, es un conjunto de fuerzas que hace que ese ecosistema sea dominado por árboles, aun cuando su diversidad taxonómica sea tan alta, la diversidad funcional no lo es. Otra cosa interesante que encontramos, sobre todo pensando en el matorral de cumbre, que es el summit scrub, tiene una diversidad funcional bajísima, ambas, ¿no? El paralelo es igual, tiene una diversidad taxonómica y funcional muy baja. Primero porque el matorral de cumbre es uno de los ecosistemas más aislados del mundo, si lo pensamos, ¿no? Todos esos tops de montaña son muy aislados. Ya la isla está aislada y el matorral está aún más aislado. Y la mayoría de especies ahí son endémicas y casi que son endémicas de cada isla. Pero aún así tienen una diversidad muy baja y sobre todo la diversidad funcional es muy baja porque las condiciones ambientales, como poca agua porque son secos, arriba no llueve tanto y hace mucho frío, la radiación solar es impresionante, pues son tremendos filtros ambientales y ecológicos para las plantas, donde las plantas todas van a tener una funcionalidad similar y es lograr persistir en esos ambientes. Bueno, eso era lo que les contaba sobre el laurisilva, los paralelos y lo mismo los resultados del matorral de cumbre. Em, bueno, dentro de cada sección quería darles los mensajes claves. Sabemos la extraordinaria diversidad funcional de Tenerife es dada por los diferentes procesos de colonización, persistencia, pero también el ambiente de Tenerife. Los diferentes ecosistemas de Tenerife tienen diferente diversidad. Y una cosa muy importante, sobre todo porque estudiar la diversidad funcional, digamos que es relativamente nuevo, no es suficiente estudiar, obviamente, la diversidad taxonómica, es importante ver la diversidad funcional de las plantas. No siempre alta diversidad taxonómica va a traducirse en alta diversidad funcional, como lo vemos en la laurisilva. Y otra cosa hemos estado pensando, sobre todo viendo el caso, por ejemplo, del matorral de cumbre, es altísimo en endemicidad. Y, por ejemplo, los mapas globales de hotspots de hoy en día, ¿no? Que tenemos, los mapas que se desarrollaron en inicios de los 2000, son basados en endemicidad, rareza, también afectación del medio y esto, pero no tienen casi ninguna información de diversidad funcional. Es decir, hay que complementar los mapas más claves, más icónicos que influencian el mundo, pues, requieren tener otras métricas. Bueno, pero Tenerife es solo una, una faceta de todo este viaje con las islas, y el estudio de Tenerife es solo un momento en el tiempo. Entonces, la parte que hicimos con Hawái, y Hawái por esta cronología tan especial de este archipiélago, pues nos permite ver cómo responde la diversidad también de plantas. También trabajamos con plantas, pero solo con especies leñosas, em, cómo el tiempo afecta esta diversidad. Hasta que llegan las invasiones. El archipiélago de Hawái es uno de los lugares más invadidos del mundo. La biodiversidad de Hawái está totalmente, es muy triste, está totalmente destruida comparada con el archipiélago de las Canarias. Las Canarias también tienen mucha invasión, un montón de opuntias de México, pero Hawái
está terrible. La flora de Hawái, más del 90% son especies endémicas, entonces también es muy vulnerable. Em, y bueno, el- aquí un poquito del background del estudio que hicimos en Hawái. Hay dos cosas interesantes de Hawái, la cronología, pero aparte Hawái es uno de los lugares más aislados y también es uno de los lugares más húmedos del mundo. Es impresionante. Entonces acá les estoy mostrando es un mapa de las islas y su precipitación. Acá entre más azul oscuro, pues más hay más precipitación. Hay lugares aquí donde llueve más de 11.000 eh, milímetros al año. Es una locura. Pero entonces, estas condiciones, de nuevo volviendo, que es tan interesante que sean esos laboratorios naturales, nos permiten ver el tiempo, el área y también esos contrastes de condiciones climáticas. Porque aquí el área de estas islas es súper pequeña, como vemos, esto sería 30 kilómetros. De aquí a aquí vas de 500 milímetros al año a más de, no sé, más de 5.000. Es una cosa impresionante. Entonces, lo que queríamos ver, acá les quería mostrar unas fotos de algunas, de cómo se ven los ecosistemas allá, en Oahu en Hawái, que es la isla más grande, más joven. Am, la pregunta aquí en este caso es cómo responde la diversidad de plantas a estos cambios en precipitación y una cosa adicional que queríamos ver era si esa respuesta a la precipitación también es modulada por la edad de las islas. Si, por ejemplo, en una isla, no sé, la precipitación aumentaba o en otra isla, la más joven, no aumentaba tanto. Queríamos ver eso. Y entonces lo que hicimos pues fue, en este caso, este es un proyecto que fue integrativo, es decir, alguien fue, colectó, amasó datos, hizo síntesis y aquí colectamos plots estaban distribuidos por todo el archipiélago. Acá en este mapa les muestro Oahu, que es la isla vieja, y Hawái, que es la isla joven. Y cada punto acá son los plots donde se muestraron y aquí es la relación entre la precipitación media anual con diversidad de los árboles. Entonces, esta es la línea, la regresión para la isla, para Oahu, que es la isla más joven, y esta es la regresión para Hawái. Y lo que vimos acá es que esta es la isla más vieja y entre más precipitación tenga, mayor diversidad. Esto es riqueza, diversidad taxonómica. Versus en Hawái, la, la slope, ¿no? No es bastante suave, casi no hay. Como queríamos ver el efecto de las especies invasoras, tomamos otro set de datos donde estaban las especies invasoras, hicimos el mismo análisis para ver ¿están las especies invasoras cambiando este patrón, sí o no? Y lo que vimos, esta es la relación nativas y esta es la relación donde se incluyen las no nativas. Y vemos que, por ejemplo, para la Hawái, para la isla joven, la relación cambia un poco. Antes la relación no, era casi cero y ya esta relación es diferente de cero. Y acá lo podemos ver en el análisis de los modelos de regresión. Lo que es interesante acá es que vemos que una vez que metemos en el análisis a las especies no nativas, la diversidad acá aumenta en plots donde hay más precipitación, es decir, eh, vamos a ver puntos más húmedos en Hawái, la isla más joven, y vamos a ver una mayor cantidad de especies no nativas. Y este análisis también lo hicimos para la diversidad beta, que es el recambio. Lo que hicimos acá fue analizar la diferencia entre plots de diferentes categorías de precipitación. Entonces, por ejemplo, acá lo que vemos en la X es la diferencia de precipitación. Entonces, acá un plot que tiene diferencia de 2.000 mililitros al año. Y entre más me acerco a cero, pues tengo una precipitación más similar y entre más me acerco pues a este lado, pues
tengo plots totalmente diferentes. Y vemos que, por ejemplo, para la isla, para Oahu, que es la isla mayor, la, la respuesta, ese turnover, ese recambio de especies, aumenta cuando tengo plots aún más diferentes en su precipitación. Y ese fue un resultado muy interesante porque eso indica, voy a plots con diferentes, seco versus un plot en un bosque súper húmedo, voy a tener grados de especialización a ese ambiente muy diferente y eso solo pasa en la Isla Vieja. Eso quiere decir, o es un indicador de que realmente sí se necesita tiempo, millones de años en este caso, para que las especies se puedan especializar. Y como podemos ver acá, introducimos las no nativas y los patrones cambian. No mucho para la Isla Vieja, pero sí para las otras islas. Y una de las grandes conclusiones, por supuesto, es que las invasiones, sobre todo en Hawái, están modificando brutalmente esos patrones macroecológicos que vemos de las plantas y también las historias evolutivas. Y acá les quería mostrar una foto, por ejemplo, de Metrosieros polimorfas, una especie endémica de Hawái, muy plástica, una planta muy hermosa, y una de las grandes invasoras en Hawái, que es Psidium cattleyaum, que es una una guayaba de la Amazonía, y está muy feliz en Hawái. Obviamente le encanta porque tiene agua, tiene todo, pero pues es una súper competidora frente a otras especies en Hawái. Bueno, y ya para ir terminando el último capítulo de las extinciones locales y hablando de esos demonios, ¿no? Ya les acabo de presentar el primer demonio, que son las invasiones y que están realmente modificando y reescribiendo la historia evolutiva en muchos lugares. Este proyecto que les voy a presentar es el trabajo que hago actualmente. Yo trabajo en el UFZ en Alemania y se trata de cómo construimos, cómo se construye, venimos de cómo se construye la biodiversidad, cómo se está modificando y cómo empieza a desaparecer. Es un poquito de cómo inició el proyecto. Bueno, el proyecto trabajamos con extinciones locales o le llaman extirpaciones también. Casi no me gusta usar esa palabra, es un poco fuerte, pero son extinciones locales y es básicamente la desaparición de especies en partes de su rango de distribución. Aunque la especie no se ha extinto, todavía permanece. Am, Hay bastante literatura de extinciones, sobre todo en animales. En plantas no hay tanto, por lo menos no tanto como en animales. También es una gran motivación para hacer este proyecto. Sin embargo, también hay muchas limitaciones. ¿Cómo detectar si una especie realmente está extinta o no? Complicado. Hay que tener muchos muestreos, bueno, detectabilidad, y hay muchas cosas que pueden hacer que cambie si está extinta o no, los cambios taxonómicos y así. Em, el nombre del proyecto se llama PADRE. Allá los alemanes le pusieron PADRE, pero bueno, es por la Patterns and Drivers of Ecological Marginality in Regional Plant Extinctions. Y pues este es el grupo de trabajo. Y lo que está, es un proyecto de biodiversidad integrativo. Lo que hacemos es amasar o reunir grandes datos em, de diferentes fuentes, ¿no? Estamos trabajando principalmente con rangos de expertos, que digamos son datos que son bastante únicos, viejos, bien viejos, pero bastante únicos. También trabajamos con datos de GBIF, porque justamente estos rangos son un poco viejos, hay que actualizarlos con lo que llamamos hoy Big Data, por lo menos en investigación de la biodiversidad. GBIF es lo más Big Data que tenemos. Luego también tenemos otra colega que ella se sentó por un año a integrar y armonizar y lidiar con buscando la información de extinción que la sacamos de las listas rojas nacionales y locales. Y luego también porque queremos ver cómo es la relación de las extinciones con los espacios climáticos. Estamos usando modelos climáticos de BioClim, de Chelsea, y para ver uno de los llamados demonios, usamos también información de uso y cobertura de la tierra.
Entonces acá les muestro un poquito un ejemplo. Por ejemplo, dices, esto es Aldrobalda versiculosa y esto es como la información se ve, ¿no? Los mapas. Este es el rango, en gris está el rango nativo de la especie y las áreas extintas, que son compiladas de las listas rojas en morado. Y esta es, por ejemplo, Ninfea alba. Y cuando se trabaja con rangos de especies, pues hay unas especies que generalmente tienen rangos, digamos, amables para nuestras estadísticas como esta, pero hay otras especies que tienen rangos y distribuciones más complicadas, más complejas, que a veces le dan un poquito de canas a las estadísticas. Pero bueno, esa es la biología. Am, bien. De nuevo, una pregunta, la pregunta general, la pregunta simple. ¿Cuándo una especie comienza a desaparecer? Y este es el gran objetivo del proyecto Padre. ¿Cómo ocurren esas extinciones? ¿Están ocurriendo en los márgenes, en las partes más exteriores de su nicho climático, nicho geográfico, o no, o está pasando en cualquier parte del nicho? Entonces, para esto la pregunta de investigación es, las extinciones ocurren de esta forma. Se imaginen acá, yo construyo el espacio climático o el espacio geográfico y las extinciones están pasando acá. O no, están pasando en el centro, pero bueno, también podrían estar ocurriendo en cualquier parte del nicho. Y estas preguntas de investigación las trabajamos en un marco teórico, nos ayudamos de la teoría que nos ayuda a explicar si pasa esto, si tenemos este escenario que puede estar explicándolo. Entonces está en inglés la Abundance Center Hypothesis, que predice las extinciones pasan en los márgenes de un nicho porque las condiciones marginales pues no están fuera del óptimo del espacio donde las especies pueden vivir. Y está la otra hipótesis, la número 2, que es la Contagion Hypothesis, que produce lo opuesto. Entonces dice, bueno, sí, realmente pueden ocurrir en cualquier espacio, cualquier lugar del nicho, porque hay otras presiones. Por ejemplo, la transformación de hábitat puede dejar fragmentos que no necesariamente vienen desde los márgenes. Entonces, para calcular esto, bueno, tomamos ya unas métricas que han sido desarrolladas por expertos en Marginality Analysis y utilizamos esta métrica para poder cuantificar la marginalidad, o sea, es decir, para poder tener esto. Entonces, esta métrica se las describo acá para la próxima diapositiva. La métrica funciona, tenemos ambos espacios, el geográfico y el climático, y si la especie está localizada climática o geográficamente en el margen, el valor de la métrica va a ser 0. Si está dentro del margen, de 0 hasta 1, y si está por fuera del margen, pues va a ser negativo. Esta métrica está diseñada para invasiones. Yo esperaría que si tengo mi espacio de marginalidad para extinciones, no tendría valores acá, pero tenemos valores así. Una vez que miramos esta métrica, obviamente vamos a tener, en este momento estamos trabajando con 398 especies, y cuando tenemos las métricas para varias especies, se plota la expectativa de la cuantificación de marginalidad para la hipótesis 1, la extinciones están ocurriendo en los márgenes. La respuesta sería una curva así que se concentra obviamente en los valores 0. Si no están pasando en los valores 0 en los márgenes, pues la respuesta va a ser más que está pasando dentro, ¿no? Y sería validar la hipótesis 2. Aquí brevemente algo de los métodos. Estoy usando en este momento dos métodos, uno que implica una parte de probabilidad para construir los márgenes, porque cuando trabajamos con marginalidad lo más importante es construir el margen, y construir el margen es una decisión metodológica. Entonces, hay dos aproximaciones, una donde construyo el margen
digamos que abrazando el 99% de los datos y otro margen que abraza exactamente todos. Y muchas de las personas que trabajan con marginalidad usan esto porque ellos asumen que poblaciones que están súper, súper aisladas realmente no cuentan, pero para extinciones, y eso es, yo estoy en el proceso porque ahora estos resultados los tenemos, están muy frescos, muy, muy frescos. am, Estoy tratando de decir qué tipo de margen debo usar porque dan resultados diferentes y eso es lo que les quería mostrar. Entonces, primero en este plot son los resultados muy preliminares del análisis, am, tanto para la marginalidad climática y la marginalidad geográfica. Y entonces aquí en morado tenemos la distribución de marginalidad para las especies, para las localidades donde la especie se ha extinto, y en verde las localidades donde persiste. Entonces, por ejemplo, para la marginalidad geográfica vemos que la distribución es, si por ejemplo hiciéramos un análisis de superposición, se superponen mucho. Versus acá vemos que la línea morada tiene una tendencia, la media y por lo menos las medias y las estadísticas descriptivas, sí dicen que puede haber las especies, los lugares que están extintos sí se acercan más hacia los ceros. Es decir, que las extinciones en los espacios climáticos sí están más cercanas a los márgenes que en las localidades que no se están extinguiendo. Versus en la marginalidad geográfica no vemos muchas diferencias. Esto es un análisis que yo lo estoy corriendo, estas son estadísticas descriptivas. Para tener un análisis más robusto hay que hacer modelos nulos, donde yo controle por la cantidad de puntos de extinción, porque por supuesto especies que tengan mayor puntos, localidades de extinción, van a totalmente influenciar la inferencia, ¿no? Pero por ahora los resultados indican que tal vez sí, la marginalidad climática sí pueda estar ocurriendo. Y puede ser un soporte para la primera hipótesis, ¿no? Que las extinciones sí se están dando en los márgenes. Sin embargo, luego fuimos a testear la hipótesis 2, que hablábamos de las extinciones no siempre se dan en los márgenes, a lo mejor se pueden dar por otras razones, que sean dentro de, por ejemplo, en el centro del nicho. Y aquí estamos usando los datos de uso y cobertura del suelo porque son proxies para la transformación del hábitat. Entonces aquí usamos datos que vienen de 1960 hasta 2019 y son información de transición del hábitat. Entonces aquí en el eje, en este panel, 0 indica no ha habido ningún cambio en la transformación del hábitat. Entonces acá, de nuevo, en morado son las localidades extintas y en verde las localidades donde la especie ha persistido. Y acá vemos la mayoría de las localizaciones para todas las casi 400 especies no han sufrido casi ningún cambio, ¿no? Y este cambio, cuando hablo de cambio, me refiero a en este periodo de tiempo, en 5 tipos de uso de cobertura, que es pastizal, bosque, urbano, campos abiertos y agua, superficies de agua. Entonces, la mayoría, en primer lugar, pues la mayoría se concentran que no ha cambiado nada, bien, en todo este montón de años. Después de esto, sí hay varios cambios aquí, sí hay varios puntos o localidades de extinción o no extinción en los cuales sí ha cambiado, pero mi expectativa, si la transformación de hábitat estuviera teniendo algo que ver con las extinciones, yo esperaría que las barras aquí en morado fueran mucho más altas que las verdes. ¿Sí? Si, por ejemplo, he tenido, perdón, y a medida que aumento en el eje de la X, si yo tengo 5 veces se ha transformado, qué sé yo, era bosque y luego un cultivo de algo y luego agua y luego ha habido mucha mayor transformación de hábitat y en esos lugares debería estar ocurriendo las extinciones, pero por lo menos este análisis, que es un análisis
digamos, no es un análisis preliminar, es un análisis base. Después de esto, lo tenemos que confirmar con modelos para ver si eso sí está pasando o no. Esperaría que las especies extintas hubieran tenido mayor altitud en las barritas acá, pero no. Luego también hicimos un análisis para ver, ok, de pronto la transformación per se no dice mucho, pero a lo mejor pérdida o ganancia o estabilidad de coberturas específicas sí puede tener alguna relación, y lo hicimos para cultivos, para bosque y para eh, pastos, y tampoco vemos gran diferencia. Por ejemplo, la expectativa más obvia sería, ¡guau! Se perdió bosque. Ahí donde se pierde bosque probablemente van a haber más extinciones, pero tampoco lo vemos porque esta es la pérdida de bosque realmente casi. Primero hay muy pocas localidades aquí, y la barrita morada de hecho son más bajita que la barrita verde. Entonces, uno de los mensajes claves que estamos todavía dando es, bueno, eh, con los primeros resultados puede ser que sí las especies se estén extinguiendo en los márgenes climáticos. Esto lo vemos en el margen climático, pero ese patrón no se ve en la distribución geográfica. Y lo que les comentaba, este análisis de uso y cobertura de la tierra realmente no están mostrando con este análisis si las extinciones se relacionan con esos cambios de transformaciones del hábitat. Y bueno, esto tiene que confirmarse con análisis estadísticos más robustos. Bien, y para terminar la charla, pensando en estas relaciones que uno está esperando y no se dan, y volviendo a la conclusión global, bueno, en primera instancia, bueno, la historia de las plantas es un trayecto de colonización, de persistencia, de diversificación, y está impulsado por procesos que pasan a través de millones de años, como lo vemos en Tenerife, como lo vemos en Hawái. Obviamente esos demonios, esa analogía que hago con los demonios son las invasiones, probablemente también el cambio climático. Pero una de las grandes limitaciones y, digamos, demonio análogo es esa limitación de los datos para entender la biodiversidad. Y, por ejemplo, ahora trabajando con extinciones, los datos de uso y cobertura que están allí, que podemos usar, a lo mejor no son los datos y el tiempo en los que van a explicar las extinciones, porque a lo mejor las extinciones ocurrieron antes de 1960. No, no hay datos suficientes para poder tomar o entender bien qué está pasando. Y esa es la parte que, digamos, es un reto que tenemos hoy en día, también con lo que hay, porque no podemos ir al pasado, es imposible. Pero con los datos que tenemos hoy, con ese Big Data, por ejemplo, con GBIF, ¿cómo podemos utilizar esa información y entender? Ese es como el gran reto que veo que tenemos. Y con esto finalizo. Gracias. Y bueno, también debo agradecer a muchas personas que, sí, gracias.